Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Hoy el gobierno respiró con el mercado cambiario, el dólar blue se dio a 1.405 pesos, se estabilizaron un poco los bonos de la deuda que venían ininterrumpidamente cayendo, un poquito las acciones, hubo cierto respiro. Y de alguna manera el ministro de Economía salió con un nuevo estilo a decir, creo que debe ser la quinta vez en las últimas 2 semanas, que no van a devaluar. Es raro cuando un ministro de Economía sale todo el tiempo a decir que no van a devaluar, porque ¿qué es lo primero que piensa la gente? En eso, que el ministro quiere negar. Pero hoy lo hizo el ministro Caputo, anticipando sorpresivamente un informe con datos preliminares, unas 60 páginas, de lo que va a ser el proyecto de presupuesto 2025, que el presidente tiene que enviar al Congreso el 15 de septiembre como fecha límite. Y que nunca se anticipa tanto, estamos iniciando julio, y me parece que lo fundamental ahí, más allá de que hay toda una estructuración, de un relato del oficialismo, de una herencia muy pesada que recibió en términos económicos y cómo se vino desarrollando la primera etapa del plan económico, el mensaje básicamente era este, ¿no? Que el dólar, ahí se ve chiquito, pero que el dólar en diciembre, va a estar en 1.016 pesos. ¿Qué dólar en diciembre? Va a estar en 1.016 pesos y estamos con el dólar en la calle hoy en 1.400 pesos. El dólar oficial mayorista. Y con ese número que está en el presupuesto 2025, pero siempre se hace una evaluación de la economía del año previo, este año 2024, es el mensaje que quiere enviar ahora de otra manera, de manera más prolija, no salir como hizo en la conferencia el viernes pasado, Caputo, para decir, reafirmamos que vamos a seguir con el 2% de suba del dólar oficial hasta fin de año, que eso no se va a modificar, que el gobierno no va a devaluar. Ahora sí, fíjense, este es el número de los números macro, de cómo va las proyecciones del Ministerio de Economía para el 2024. La economía va a caer 3,5%, el consumo privado va a haber una caída del 6,6%, es decir, muy pero muy fuerte. La economía no cae tanto porque arrastra el crecimiento del campo. Bueno, el sector público va a caer casi 8%, un derrumbe de la inversión del 17%, bueno, ahí están todos los números macro. Y exactamente abajo de eso está esto que les decía, los números de proyección del dólar oficial hasta fin de año y el número de inflación. A ver, mostrémoslo, por favor. Exactamente. El tipo de cambio nominal con el dólar se va a elevar, dice este borrador del proyecto de presupuesto, a 1.016 pesos. Esto es exactamente 2% mensual de suba hasta fines de diciembre. Y la inflación proyectada al inicio del proceso de elaboración del presupuesto se ubicaba en 139,7%. Pero dicen que ahora el gobierno está estimando que la inflación este año puede ser incluso un poco menor, que puede estar por debajo del 130%. Este año 2024, cuando cierre ahora el año, ¿no? En diciembre de este año. Es decir, Caputo vuelve a ratificar, vamos a seguir con el esquema de las mini devaluaciones mensuales del tipo de cambio oficial, no va a haber una devaluación. ¿Cuál es el valor de ese dólar hoy? Que Caputo dice va a estar a fines de diciembre en 1.016 pesos. Hoy está en 915 pesos el dólar oficial mayorista. Y en lo que empieza a verse como, si se quiere, una observación, primero de los economistas, algunos ortodoxos muy cercanos al gobierno, Cavallo, Carlos Rodríguez, Broda, Melconian, a quien Milei ha vapuleado en las últimas horas, Ricardo López Murphy. Es decir, Milei plantea que esos economistas, remarcándole que ese dólar de 915 pesos ha quedado atrasado, responde básicamente a una envidia, que son todos fracasados y que eso responde a un recelos personales con él, que es presidente de la nación, y los otros no han logrado nada en términos políticos. Después fue el FMI, que dijo en un informe que se publicó hace 2 semanas, publicó
un gráfico de tipo de cambio real, donde dice que el tipo de cambio se ha apreciado abruptamente, es decir, que también se ha atrasado ese dólar que hoy está en 915 pesos, que es el dólar del comercio exterior. Y Milei salió a decir que el FMI estaba infiltrado por un comunista o por un zurdo, que es el economista más importante del FMI para el hemisferio occidental, Rodrigo Valdés, un chileno ultraortodoxo, pero que Milei dice tiene vínculos con el Foro de San Pablo, donde efectivamente hay una progresía de izquierda. Pero algo que en Washington algunos se lo toman como chiste, otros empiezan a preocuparse. Y últimamente lo que hemos visto en los mercados es esto de plantearle al gobierno, bueno, ¿cuál va a ser su política hacia adelante? Si efectivamente va a seguir con el dólar oficial yendo muy lentamente al 2% mensual hasta diciembre. Bueno, ¿cómo va a acumular reservas en el Banco Central? Si va a seguir volcando el 20% de las exportaciones, que son 1.500 millones de dólares por mes, al mercado financiero sin poder acumular eso el Banco Central, otro de los reclamos del FMI. Si eso va a ocurrir, ¿cómo va a ser para afrontar los vencimientos de deuda, no solamente este año, sino el año próximo? Y en última instancia, ¿qué es lo que quiere la Argentina en términos monetarios y cambiarios? ¿Cuál es la segunda etapa del plan Milei? Fíjense cómo lo ha estructurado muy bien un informe de la Fundación Capital, que justamente plantea uno a uno estos problemas. Y ahora lo vamos a hablar con Orlando Ferreres, que bueno, es alguien, no sé si Milei lo ha tildado o lo ha calificado hasta ahora, pero es alguien que ha tenido mucha experiencia porque ha estado en 1990 como viceministro de Economía en el inicio del gobierno de Menem, en la segunda hiperinflación, en una situación muy delicada, muy delicada, y bueno, tiene un estudio económico que es muy escuchado, en el cual está Fausto Espotorno, claro, que es asesor del presidente Milei en el Consejo Económico de Asesores. Pero tengo entendido que Orlando Ferreres, obviamente, es el director del estudio, mantiene su independencia porque privilegia su visión y su diagnóstico económico. Fíjense el informe de la Fundación Capital, lo que les decía. Lo que están viendo todos en el mercado, y lo plantean, estoy citando informes de consultoras, y es la fundada por Martín Redrado, pero que son insumo básico de todos los bancos de inversión locales y extranjeros, incluido el estudio Ferreres. Es decir, todos forman, si se quiere, opinión sobre eso. Entonces, si el gobierno tiene una visión diferente a todos los economistas, al FMI, al mercado, debiera rápidamente empezar a explicitar, balizar el rumbo. Lo que plantea la Fundación Capital es que va a ser difícil, a ver si podemos mostrar acá la placa, que va a ser difícil seguir acumulando dólares la segunda parte del año, porque no sé si se ve, a ver si podemos mostrar ahí el embudo. No, la misma placa, pero mostrarla acá, digamos, quiero mostrar un poquito vieron que hay un embudo. En el embudo son todos los pagos que hay que hacer de dólares. ¿Y qué es lo que hay que pagar? Hay que empezar a pagar ya el BOPREAL, que se emitió un bono de 10.000 millones de dólares para importaciones impagas, que había dejado el gobierno anterior, a lo cual se acumularon en la primera parte del año más importaciones impagas. Ahí figuran también los pagos que hay que hacer de la deuda. Y está el dólar blend, es decir, que el 20% de las exportaciones va al dólar financiero y no los puede acumular el Banco Central. Esto está en ese embudo. Entonces, todo eso son dólares que el Banco Central ve pasar y que va a tener que utilizar para que la Argentina obviamente no caiga en default, para así cumpliendo sus compromisos. En la placa siguiente, lo que se ve en el informe de la Fundación Capital, es ese grafiquito, que es calcado del grafiquito que vimos hace 2 semanas del FMI. Esto mismo mostró el FMI. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Lo que muestra es que con la devaluación, Milei apenas llega al gobierno, lleva el dólar de 350, el oficial, a 800 pesos, que a valores de hoy sería un dólar de 1.600 pesos o más, y que ese dólar se lo fue comiendo la inflación, y que ahora estamos muy cerca de llegar al dólar que había dejado Massa, un dólar súper atrasado. Milei dice, bueno, pero no se fijen en ese dólar que dejó Massa súper atrasado, porque la economía argentina va a ser mucho más competitiva, porque yo voy a bajar impuestos, porque yo voy a lograr que haya inversiones en infraestructura, en logística. Esta va a ser una economía mucho más competitiva.
Pero claro, todos les dicen, bueno, pero ¿qué cambió desde diciembre hasta hoy o hasta dentro de 3 meses en la competitividad de la economía? Si en vez de bajar impuestos, subieron impuestos. El impuesto país subió de 7 a 17. Si en vez de haber inversiones en infraestructura, se cortó la obra pública porque tuviste que hacer el ajuste fiscal. Y todo lo que está planteando Milei, que todos ven con buenos ojos, es recién para el 2025 en adelante. Y todos están planteando, y bueno, ¿cómo hacer la Argentina para conseguir dólares de acá a fin de año? Fíjense el otro gráfico de la Fundación Capital, donde plantea, yo creo que el problema principal que hoy están planteando los mercados, ¿cuál es el esquema cambiario y monetario al que van a ir las autoridades argentinas? Es decir, lo que le están pidiendo a Caputo que explicite, aún los que quieren que le vaya bien, que en el mercado son la mayoría, porque están todos comprados. Es decir, todos compraron título de la deuda, todos compraron acciones en el último año y nadie quiere que Caputo vuele por el aire, porque obviamente eso significaría grandes pérdidas para todos. Bueno, fíjense los puntos. ¿Van a ir a una dolarización endógena, como dice el presidente Milei? Esto es una competencia de monedas donde ya el Banco Central no emite un solo peso más. No emite para financiar el tesoro, no emite por los pasivos remunerados, no emite para comprar dólares. Esto lo explicó Milei 2 o 3 veces en las conferencias. Esto contradice la competencia de monedas estilo Perú-Uruguay, que le dijo hace 2 semanas el FMI que debía implementar eso. ¿Qué significa? Sigue habiendo Banco Central, la única moneda de curso legal es el peso. El peso se usa para cobrar impuestos. Y el dólar puede estar ahí circulando también con el peso, pero el Banco Central emite para comprar dólares y acumular reservas. Esto Caputo dijo que sí, él quería eso, pero contradice lo que dijo Milei. Y lo ha manifestado el presidente en varias ocasiones. O finalmente, fíjense, el resto del cuadro, va a haber un tipo de cambio fijo flotante en la Argentina. Es decir, se va a liberar el cepo y efectivamente el Banco Central va a estar comprando dólares a distintos valores. ¿Y a qué valor se va a liberar el cepo? Porque si vas con el oficial a 1.000 pesos en diciembre, supongamos que el dólar libre, el dólar financiero se estabilice, si la brecha se mantiene actual, hay 50% de brechas, que se estabilice en 1.500, 1.600 pesos. ¿En qué valor se va a salir alguna vez del cepo si en diciembre estamos con 1.000 pesos el oficial? ¿En 1.000 pesos? Hoy le muestran a la gente un dólar a 1.000 pesos, se tiran todo de palomita a comprarlo. Los particulares, las empresas, los que tienen que pagar deuda en el exterior, los que tienen que remesar utilidades, pagar importaciones y los que quieren atesorar. O en un dólar más alto, en un dólar de 1.500 pesos, que sería mantener la misma brecha actual que está en 50-55% con el valor del dólar financiero en 1.400 pesos, más o menos, y el dólar oficial en 915 pesos. Y sobre todo, porque ese dólar financiero de 1.400 pesos es un dólar un poquito mentiroso, porque hay 1.500 millones de dólares de oferta que le están volcando los exportadores todos los meses a ese dólar. Y por eso se volvió esto tan extraño, la Argentina se volvió cara en dólares, sin dólares. Cosa que no había pasado nunca, no había pasado ni en la convertibilidad, donde Argentina se volvió cara en dólares porque entraron muchísimos dólares, en la época de Macri, donde se volvió cara en dólares porque entraron muchísimos dólares, pero ahora la Argentina se volvió cara en dólares sin que entraran dólares. Entonces todos están preguntándose, bueno, ¿cómo sigue Caputo cuando está diciendo algo muy firme y algunos empiezan a creerle de que no va a devaluar? Entonces, ¿cómo sigue la economía hacia adelante? Ya lo vamos a hablar con Orlando Ferreres, un hombre clave para escuchar en este momento, pero me están llamando el móvil desde Corrientes. Atención, está Pablo Ponzone ahí. Pablo. ¿Qué tal, Maxi? Ruta 123 de acceso a 9 de julio cortada en estos momentos con neumáticos encendidos, con maderas. Acaba de suceder una situación muy llamativa, que es que una camioneta de gendarmería con 4 efectivos habla con los manifestantes. Nosotros pensamos, bueno, van a correr y van a pedir que se desaloje la ruta. No, simplemente pedían un paso por el costado, por la banquina, para pasar y poder seguir viaje. Fíjate que ya hay camiones a distancia, es una noche muy cerrada, hay camiones a distancia esperando cruzar, no van a poder hacerlo. Está hace prácticamente una hora la gente aquí, está pidiendo al intendente que aparezca aquí.
Dice, 9 de julio está perdiendo la paciencia, estamos perdiendo la paciencia con esto de que no aparezca Lohan y piden que Laudelina finalmente hable y diga la verdad, que diga su verdad, la real, no la que ya ha dicho frente a la justicia de la provincia, en el fuero de la provincia. No le creen acá en el pueblo del 9 de julio y están quemando estos neumáticos y cortando por primera vez la ruta a 20 días de la desaparición de Chiquito allí en la zona de Naranjal, en la zona del paraje Garroal. Maxi. Perfecto, Pablo. Impecable, ahí seguís con la cobertura de A24, ahí desde 9 de julio en la provincia de Corrientes. Gracias, Pablo Ponzone. Bueno, ya está Orlando Ferreres. Orlando, gracias por venir como siempre. Gracias. Bueno, hizo mucho ruido una declaración tuya diciendo que, como dijo Fausto Espotorno, que no te había gustado la conferencia del viernes pasado del ministro Caputo y del presidente del Banco Central, Bausili, pero dijiste algo más fuerte también. Claro, porque tratamos de ver qué era lo que había propuesto. Y básicamente lo que proponía era pasar deuda que está en el Banco Central con respecto a los bancos a deuda del Tesoro. En lugar de estar en el Banco Central, pasar a deuda del Tesoro. Miramos para atrás a ver en qué momento había pasado esto y encontramos con Herman González, que había hecho el plan Bonex. Por supuesto que el plan Bonex fue obligatorio, inclusive alcanzó a algunos privados. Esto es solo para los bancos y los instrumentos que se van a utilizar ahora son de más corto plazo. Pero el Banco Central tiene fuerza como para impulsar a que eso se haga. Entonces dijimos, lo más parecido que encontramos, si bien no es lo mismo para nada, es muy parecido a lo que hizo Herman González con el plan Bonex. Entonces ahí se produjo un ruido y los teléfonos empezaron a sonar todo el tiempo y efectivamente tratamos de aclarar esto, que era una semejanza, pero no era igual, porque la situación es bastante distinta. Y explícame, ¿vos entendés exactamente qué es lo que quiere hacer Bausili y Caputo? Porque todos le han dicho que mientras los depositantes se queden en los bancos, claro, y no ha habido problema con los depósitos aún, con una baja muy fuerte de la tasa de interés, los depositantes, la verdad que se han quedado con cepo, se han quedado en los bancos. Bueno, no hay demasiado problema y estar toqueteando de lo que vos decís, de pasarle la deuda de los pasivos del Banco Central, pasárselo a deuda del Tesoro. Y todo eso está en el activo de los bancos, es decir, que es lo que respalda los depósitos. Si no lo explican bien, es generar ruido sobre algo que no hay ruido. Exacto. ¿Y cómo entendés entonces la actitud donde todos, creo, le están diciendo, bueno, expliquen cómo sigue la película para que la Argentina consiga dólares? La primera reacción del mercado fue bajaron los bonos, bajó las acciones, subió el tipo de cambio libre, subió el tipo de cambio blue. La tasa de interés no se sabe dónde va a ir porque la va a administrar el Banco Central, pero va a ser deuda del Tesoro, siempre que el Banco Central administre por cuenta del Tesoro, lo cual es medio raro también. O sea que la primera reacción fue parecida a la del plan Bonex, pero después no, porque también la inflación ahora es mucho más baja. Según estaba hablando con Fausto recién, está dando muy poca inflación núcleo para estas semanas ahora de julio, y eso significa una baja de la inflación para el mes de julio. Para el mes de junio, en cambio, va a dar más alta, 5,6%. Pero con respecto a una devaluación del 2% en el mercado oficial, obviamente con la devaluación que se hizo, viene mostrando la caída permanente del tipo de cambio real, que está bastante lejos del nivel que tendría que ser de equilibrio del sector externo. Por eso que no logra conseguir la liquidación del campo. La soja está, el maíz está, el girasol está, pero no lo liquidan demasiado. Quiere decir entonces que hace falta arreglar el tipo de cambio de alguna manera. No quiere decir nada, sino tendría que aumentar más fuerte el ritmo mensual hasta que se parezca a la inflación. Pero él quiere que la inflación se parezca al 2% mensual. De esa manera le daría para cerrar esto y posiblemente le dé para seguir el año que viene. El año que viene nosotros prevemos un aumento del producto bastante grande, de 5% y una inflación del 30%. Para este año prevemos una inflación del 140% y una caída del producto de 4%. ¿Vos crees que Caputo tiene chances entonces, lo que viene diciendo, dice, créanme, yo voy a seguir con el 2% hasta fin de año,
no va a haber devaluación y después ¿va a haber en algún momento una unificación cambiaria o va a pasar de largo con el cepo? No sabemos. Obviamente es un tema que está en la incógnita, porque cuando se unifique todo el mercado, haya un solo tipo de cambio, el tipo de cambio libre va a tener que ser igual que el tipo de cambio oficial. Sí. Entonces está en 1405 hoy y ellos están en 915. ¿Cómo hacen para cubrir esa diferencia? Y encima de eso arrastraría un poco la inflación y entonces hay que calcular un valor alrededor de 1400 o algo así para ver cuál sería el tipo de cambio real hoy que requeriría un equilibrio del balance de pagos. Ahora te voy a hacer una última respecto entonces a cómo ves los próximos meses en términos de precios de actividad y bueno, de lo que todos están viendo, si efectivamente van a necesitar en algún momento algún retoque cambiario o si Caputo puede seguir de largo. Es decir, Caputo no puede hacer otra cosa, digamos, porque evidentemente si Caputo cambia esto, se tiene que ir, digamos, ¿no? Porque se ha jugado efectivamente que esto va a seguir así hasta diciembre. Pero ya me lo contestás. Pasado en el inicio de finalmente la convertibilidad, que fue muy exitosa en términos de terminar con la hiperinflación y lograr una estabilización que duró 10 años, ¿no? Que después generó otros problemas, que no vamos a discutir, digamos, por qué se generaron, pero que logró terminar con la inflación. ¿Vos ves que en este caso pueden lograr lo mismo o puede pasarle lo que le pasó al inicio del gobierno de Menem, que antes de llegar a ese proceso hubo también un sinceramiento de precio, de evaluación, hubo un nuevo salto del dólar y recién después se estabilizó? En el gobierno de Menem lo que pasa es que vino el sindicato que pidió 40% de aumento en el mes de noviembre del 89. Evidentemente todos fuimos a la casa de Triaca, que queda por la Panamericana, y tuvimos un desayuno con 60 sindicalistas, que yo no conocía ningún nombre prácticamente, a pesar de que era gente muy conocida. Y yo le dije que no podía porque ya habíamos calculado todo el modelo matemático y cuánto debería ser el salario para que estuvieran bien, sin ningún problema, y era eso lo que se había dado. El ministro no estaba, se había tenido que ir, así que yo me quedé con ellos y estaban un poco nerviosos. Yo le dije, bueno, salgan de a uno que los puedo pelear de a uno, pero de a 60 no. Entonces, bueno, Menem dijo, como los sindicalistas me ayudaron mucho en River y lograron que yo logre ganar la presidencia, yo iba a tener que dar este aumento. Nosotros dijimos, bueno, está bien, pero nosotros nos seguimos. Ahora, ¿vos crees entonces que hoy no es el salario un problema, digamos? Porque hay, digamos, una desocupación creciente, una recesión muy profunda, salarios que están muy atrasados, son de los precios más atrasados de esta economía. Tal cual. Entonces, ¿vos crees que Caputo puede lograr o tener éxito con algo va a lo que ha lograr? planteado? O sea, no creo que sea como una V corta, la recuperación con un vértice muy chiquito, sino que el vértice va a durar un tiempo, tipo una tasa, después va a recuperar. Por eso que calculamos para el año que viene un aumento del producto de 5%, que efectivamente eso puede ser logrado y posiblemente lo que esté también en el presupuesto. O sea que está bien, eso puede ser. Lo único que tenemos dudas es con el tipo de cambio. Acerca de 2016 será el tipo de cambio que va a regir en diciembre del 2025, porque falta mucho para esa fecha. En diciembre de 2024, a fin de este año. 24. No, pero ¿ese es 2024? Sí, a fines 2024. de este 2025 año. no sabemos. 2025 no está puesto. ¿Y vos crees que le pueden creer entonces al ministro? Porque el ministro viene insistiendo con esto. Trabajen con esto. Los exportadores liquiden, los que tienen dólares... si la inflación baja y se va acercando al 2% mensual, eso ocurriría, pero me parece difícil que la inflación baje tanto para ser igual al 2% mensual. Ahora estamos hablando del 5%. Todavía hay aumento de tarifas de servicios públicos postergadas. Falta cosa que está postergada, la nafta también, la electricidad, el gas, el agua, etcétera, el teléfono, los subtes, en fin, hay muchos sectores del sector público que están atrasados, están pisados. Orlando, gracias, muy amable nada. como siempre. Orlando Ferreres. Bueno, atención porque escuchen esto que sorprendió, porque la verdad que es un momento donde el gobierno está recalculando y le apareció una sorpresa por la retaguardia. Después de aprobar la ley base, que no pudo, de hecho, festejar ni un día la aprobación de la ley base que ocurrió el jueves pasado. Sí, el puñal por la espalda, por llamarlo de alguna manera, vino del lugar menos pensado para el gobierno, que es el PRO, y que es Mauricio Macri.
el expresidente, que hasta ahora vino acompañando todo e hizo que el PRO, incluso el macrista, no bullrichista, le levante la mano a todo, más que La Libertad Avanza, en el Congreso, fue protagonista hoy de un posteo que viene preparando de hace varios días. Habíamos dicho acá que una vez que terminara la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal, Macri iba a tomar una actitud más crítica con Javier Milei o con el gobierno de Javier Milei, más allá de su disputa personal, política, partidaria con Patricia Bullrich. Y hoy, hace un rato, el expresidente hace un posteo muy duro, pasándole factura de todos los favores que le viene haciendo el PRO a Javier Milei, al gobierno de Javier Milei, y le pasa factura ¿por qué? Porque el gobierno nacional no cumple con lo que ordenó la Corte Suprema respecto al recorte de la coparticipación que el gobierno nacional le tiene que pasar a la ciudad de Buenos Aires, nada menos la cuna del PRO, la niña mimada del PRO y hoy gobernada por Jorge Macri, el primo del expresidente. Bueno, no solamente una decisión que había tomado Alberto Fernández en 2020, ustedes se acuerdan, recortó por la mitad la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, que había aumentado Macri como presidente, con el paso de las fuerzas federales, con el paso de jurisdicciones nacionales a la jurisdicción porteña, la recortó por la mitad y el gobierno de la ciudad en ese momento, de Horacio Rodríguez Larreta, había apelado ante la Corte Suprema. La Corte Suprema terminó dando la razón a la ciudad de Buenos Aires, pero ni el gobierno de Alberto Fernández ni el gobierno de Javier Milei le pagan o le transfieren a la ciudad de Buenos Aires lo que la Corte Suprema dijo. Es casi 3 puntos de la coparticipación y siguen por la mitad, lo cual lleva acumulada una deuda, según los cálculos de la ciudad de Buenos Aires, de 800.000 millones de pesos. Se lo paso a dólares, ya que estamos tanto con el dólar. 800 millones de dólares. ¿Qué hace que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires vuelva a tener déficit, porque no cuenta con esos recursos, según el gobierno de la ciudad, vuelva a tener déficit en sus cuentas después de muchos años de tener superávit? Es fuerte, hoy fue muy comentado, fue fuerte el tuit de Macri, Muy donde fuerte. le dice poco menos que si no le paga la nación a la ciudad, no está cumpliendo con la seguridad jurídica que requieren las inversiones. Exactamente. Le está torpedeando el esquema de lo que dice Milei. Milei dice aprobamos el RIGI, la ley base y demás para que vengan inversiones, y Macri se mete ahí en la diagonal diciéndole, miren, si no cumplen con esto que obliga la ley, eso es inseguridad jurídica, no van a venir inversiones. Exactamente, y además le pasa una factura de que el sacrificio de los argentinos requiere de un gobierno que cumpla la ley. Dice que el presidente seguramente quiere cumplir, y ahí hay otro pase de factura, nada más y nada menos que a Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, con el que ya se entrevistó Jorge Macri. Toto Caputo, por si alguien no lo recuerda, fue ministro de Macri y fue presidente del Banco Central de Mauricio Macri. Hoy no tienen vínculo, hoy no tienen diálogo. Y Jorge Macri le pidió a Toto Caputo, al ministro de Economía, que active las medidas necesarias para trasladarle, para transferirle a la ciudad de Buenos Aires los fondos que ordenó la Corte Suprema que se le restituyan. Y como en tantos aspectos del Ministerio de Economía, siguen pateando y no hay novedades. Por eso motivó no solamente el posteo de Macri, que es aleccionador respecto a la postura que va a tomar el PRO, sino también un comunicado del bloque de diputados del PRO, que hasta ahora, insisto, era más libertario que La Libertad Avanza, salvo 2 diputados que ya están embarcados con el gobierno, que son Damián Arabia y Fernando Iglesias, que son del PRO, pero del PRO libertario, y esto habla también de la fractura que va a haber respecto al vínculo con el gobierno nacional. La semana pasada el gobierno de Jorge Macri presentó en la Corte una nota en la que dijo, señores jueces, el gobierno de Javier Milei sigue incumpliendo el fallo que ustedes dictaron en diciembre del 2022 y la Corte todavía tiene para resolver, te doy cuenta, Javier, es una medida cautelar, todavía tiene para resolver el fondo del asunto. Por lo tanto, la Corte también va a tener que interferir en algún momento. La Corte no tiene plazo en esta disputa política entre el macrismo
y el gobierno de Milei. Ahora vas a contar que pase de factura ahí con Caputo en el gabinete y de parte de quién por lo que ha pasado. La conferencia de prensa del viernes. Uy, sí. En estos días en los mercados. Próximos meses, lo que ha pasado también es que hay una demanda estructural de dólares más grande en los próximos meses. Fíjense lo que está pasando con el dólar tarjeta, ¿no? El pago de tarjetas de crédito al exterior. Esa barrita muestra el dato ya de mayo, que se ha ido a 547 millones de dólares mensuales. ¿Ven que sube? Empieza a subir, esos son 6.000 millones de dólares anuales de pago de tarjeta servicio del exterior, ¿no? Argentinos en el exterior o compras en el exterior que se pagan con tarjeta de crédito. Empieza a subir. Y seguramente va a seguir subiendo. Junio, obviamente, la Copa América en Estados Unidos. Pero además porque se están acercando mucho el dólar blue en 1.400 y el dólar tarjeta en 1.490. Entonces, cuando eso se acerca, ya no conviene pagar con los dólares en efectivo de la gente que saca del colchón, sino con el dólar tarjeta, porque después hay que descontar los impuestos en la declaración jurada del año que viene. Y cuando se va acercando el final del año, bueno, se acerca esa rebajada de impuestos para el año que viene. Entonces eso dispara el tema del dólar tarjeta. La otra demanda de dólares, y la más importante que hay ahora a partir de julio, es el pago de importaciones. Fíjense, en diciembre el gobierno, esto venía heredado obviamente lo que pasaba con el cepo en la última gestión del gobierno anterior, con Massa, el ministro de Economía, estaba pagando solo el 17% de las importaciones, porque se hizo un plan de pagos, solo se pagaba el 25% en 4 cuotas las importaciones, ¿no? Bueno, después se pagó el 23%, ya en marzo se empezó a pagar el 60% de las importaciones, bueno, en mayo el 75% y ahora en julio tiene que estar normalizado. Entonces hay una demanda de dólares mayor. Y eso es lo que está impidiendo que el Banco Central acumule dólares. Hoy el Banco Central compró 5 millones de dólares. Nada. Ayer 2 millones de dólares. Bueno, por lo menos no está vendiendo, pero no está pudiendo acumular, no solamente porque hay cierta demora en la oferta de dólares de los exportadores, por esto que hablamos con Ferreres, porque están o esperando una devaluación, una baja de retenciones o algún incentivo especial para el campo, que el gobierno dice que no va a llegar, sino también porque hay una demanda mayor de dólares, ya sea con las tarjetas en el exterior y fundamentalmente el pago de importaciones que empieza a normalizarse. Vamos a ir a una tanda volando y cuando volvamos, ¿qué está pasando dentro del gabinete nacional y cómo se va a relanzar el gobierno el 9 de julio, con desfile militar y todo? Ya volvemos. Atención, hoy siguió el juicio oral a los copitos. Exactamente, por el atentado a Cristina Kirchner. Hoy fue el turno de las indagatorias de Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Primero fue la de Brenda Uliarte. Se ve una situación muy particular. Ella pasó al estrado, ella es la expareja de Fernando Sabac Montiel, quien quiso matar a Cristina Kirchner. Ella lo acompañó el día del atentado y está acusada de ser parte de la planificación del atentado. Se sentó frente a los jueces, dijo que iba a declarar y en un momento cuando empieza la declaración el abogado le dice, bueno, ¿qué rol tuviste vos en el atentado? Y dice esto, partícipe y encubridora. Y continuaba diciendo, no soy, y se queda en silencio. Y no habla, y toda la sala expectante de no soy qué, hasta que en un momento se interrumpió la declaración, la fiscal pidió hablar con todas las partes porque no la veían bien a Brenda Uliarte. Y cuando se retoma, ella terminó diciendo, no me siento en condiciones de declarar. Pero, perdone, porque ahí no se sabe si dice partícipe y encubridora, no soy. Partícipe y encubridora. No soy. Sí. ¿Qué rol tuviste? No, porque depende de una coma, digamos. Por eso hay habría un que ver el tape. No soy, por eso pregunto. Y ella se quedó en silencio cuando iba a decir que no era del atentado. No lo pudo completar. Sí, por lo menos en esta brevísima declaración, ella se pone como partícipe y encubridora. ¿Y por qué se interrumpe? Porque la defensa planteó que no estaba en condiciones de afrontar el juicio. Pidió o la inimputabilidad o que hasta
tanto se recupere y quede fuera del juicio, porque el abogado hoy dijo públicamente que ella vivía empastillada en la cárcel. De hecho, el servicio penitenciario informó oficialmente que le dan 4 pastillas por día. En su declaración, cuando le tomaron los datos personales, en un momento le preguntan en qué dirección vivía antes de ser detenida, de una dirección. La presidenta del tribunal le pregunta, ¿eso es capital? Y podría decirse que es capital. ¿Cómo podría decirse que es capital? ¿Es capital o es provincia? Tardó en contestar la fecha de su nacimiento. Bueno, para muchos, esto lo planteó la Fiscalía de la querella, fue una estrategia. La defensa pidió que se suspenda el juicio y esto finalmente el tribunal lo rechazó y siguió el juicio. Y quien declaró fue Nicolás Carrizo, que está acusado de ser partícipe del atentado por una serie de mensajes que encontraron en su teléfono celular, en los que hablaba de que esto estaba planificado para la semana que viene, cómo puede ser que haya fallado, el arma la habíamos probado. Y si querés, de Carrizo podemos escuchar qué fue lo que dijo en el juicio, que le dijo a los jueces que todo lo que dijo fue una joda. Míralo. Yo constantemente lo pienso y digo, si pudiera volver el tiempo atrás, digo, esto nunca, ni siquiera lo hubiese ayudado a ella. Yo cometí 2 errores, jueza. Yo cometí 2. Mandarle un mensaje y ayudarla a ella. Fueron los únicos 2 errores que cometí. Pero yo no tengo nada en contra de Cristina, no tengo nada. Yo jamás mataría a una persona. Te juro por Dios que yo no tuve nada que ver con... Es por lógica que son chistes, o sea, son jodas que hice. Él lo que plantea es que esos mensajes en los que, por ejemplo, le dice a su hermanastra que ya estaba todo planificado, pero que iba a ser para la semana siguiente, que no sabe por qué Sabac Montiel se adelantó, que el arma funcionaba, que no sabe por qué le falló, fueron todos chistes que hizo esa noche del atentado, que estaba un poco alcoholizado con otros amigos que también eran vendedores de copos de azúcar, pero que no tienen nada que ver más que estos chistes, que esta joda, que él se lo plantea así al tribunal en lo que fue su descargo. Dijo que por el momento no iba a contestar preguntas de las partes, que lo iba a dejar para el final del juicio y que después de esto ya comenzaron formalmente los primeros testigos del caso. ¿Avanza el relanzamiento del gobierno? Mirá, es la idea a partir del acto del 8 de julio a la noche en Tucumán, lunes 8 de julio, con la firma del pacto, los 10 puntos que se cambiaron y eso, y después desfile el 9 de julio, intentan imprimirle otra dinámica. Hay una foto muy interesante de anoche de Karina Milei, Guillermo Francos y 4 gobernadores peronistas. No del bloque dialoguista, donde hay algunos celos. Ahí tenemos la imagen. Junto con Luis Toto Caputo están el gobernador de Salta Sáenz, el gobernador de Tucumán Jaldo, el gobernador de Catamarca Jalil y el gobernador de Córdoba, Yarlora. Si está Toto Caputo es que no hablaron solo del Pacto de Mayo o de otras cuestiones legislativas. Hay un reclamo fuerte de Yarlora y de Puyaro que le envíen fondos a la caja de jubilación. Estuvieron hablando de plata. Gente, estuvieron hablando de plata, digámoslo así. Si no, hablan solo con Francos y con Karina Milei. Si está Caputo, el único ahí medio de sport, es que hablaron de plata y supuestamente se fueron con la promesa de plata. Vamos a ver, ¿no? Porque a veces hay plata, a veces no hay plata, pero se fueron con promesa de plata. Insisto, 4 gobernadores peronistas, algunos de ellos de rol clave para la votación en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, de la ley bases y sobre todo, lo que más le interesa al gobierno, el paquete fiscal. Bien, mañana contamos si hay desfile militar, cómo va a ser y todo eso, ¿no? Sí, hay muchos detalles. Gracias, colegas. Se quedan con QR, con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana, 20 horas. Chau, pasen bien.